que más comúnmente se encuentran en todos los procesos infecciosos de cavidad bucal. Esto se debe principalmente a que si nosotros tenemos un proceso viral, ¿qué sucede con un virus? Un virus tiene algo muy importante que es un ADN, que eso permite su replicación. Y como permite su replicación, hay algo muy interesante en el sistema inmunológico. Llega algo que se llaman inmunoglobulinas. Las inmunoglobulinas tenemos 5 diferentes tipos de inmunoglobulinas, pero dentro de las más básicas para el estudio de nosotros es la IgG y la IgM. Cuando nosotros tenemos un proceso viral activo, la IgM va a estar elevada, pero obviamente es cualquier, si está una bacteria, si está sobre todo una bacteria, esa la vamos a tener elevada. Pero ¿para qué estoy explicando exclusivamente de la viral? Aquí el sistema inmunológico tiene la capacidad, por medio de la inmunoglobulina G, de tener la capacidad de decir, este proceso infeccioso viral ya estuvo en contacto con nuestro organismo y yo ya tengo esa capacidad de eliminarlo. No sé si en algún momento de su vida de ustedes han tenido el aquello de decir, ay, como que me quiere dar gripa, me siento mal, como que me quiere dar gripa. Y estamos a lo mejor estornudando, nos sentimos ligeramente mal. Y al ratito, bueno, al otro día a lo mejor, dicen, ya no tengo nada. Pues yo pensé que me iba a dar un gripón loco, válgame la expresión así, una gripa, un proceso infeccioso, una influenza sumamente severa, pero no me dio nada. ¿Qué sucedió? Que tu sistema inmunológico, al estar bien establecido, tener las defensas lo mejor posible, pues te va a defender y obviamente no vas a tener un proceso. Todos los procesos infecciosos deben de tener algo muy importante: las condiciones necesarias para multiplicarse. ¿Quién lo hace ahí? Principalmente las bacterias. Las bacterias deben de tener esas condiciones para poder multiplicarse. El virus, una vez que el organismo lo detecta, hace el sistema inmunológico su forma de cómo poder tener la defensa. En las bacterias tiene algo que se llama ARN. El ARN es para poderse multiplicar. Esa es la razón por la que necesitamos forzosamente la multiplicación de una bacteria para tener un proceso infeccioso. Si nosotros tenemos una presencia de un hongo, bueno, los hongos por lo regular siempre van a aparecer, son oportunistas. Nosotros tenemos hongos casi desde el momento en que nacemos tenemos presencia ya de hongos. Nacemos, por ejemplo, con un hongo que se llama Candida albicans. La Candida albicans es un hongo que todos lo tenemos y que aparecerá siempre cuando tus defensas bajan, aparece. Y muchas mamás lo conocen como algodoncillo. Esa parte, en todos los carrillos de la boca aparece unos puntos blancos, entonces estaríamos hablando que de ese niño, por ejemplo, está desnutrido, o está adulto, porque todos lo tenemos, aparecerá siempre en procesos donde tu sistema inmunológico está bajo. Por eso las bacterias son muy importantes, porque el objetivo que nosotros tenemos que hacer es inhibir su producción. Bueno, hay 3 mecanismos que vamos a trabajar con los antibióticos. Por lo tanto, todos los antibióticos están formados de 3 aspectos importantes, o se producen de 3 maneras diferentes. La primera, que es un antibiótico o biológico natural. ¿Qué significa? Que nuestra naturaleza o en el mundo que nosotros tenemos lo produce el mismo organismo, la misma naturaleza, no el organismo. La misma naturaleza es el que lo produce. Como lo produce la misma naturaleza, de ese lo podemos extraer.
¿Cuál es este? Principalmente es la penicilina. Normalmente la extraemos de esto y no tendríamos tanto problema. ¿Qué sucede? Que si ustedes han estudiado, visto la historia de la farmacología, uno de los primeros antibióticos que se daba de elección, pues era la penicilina. ¿Qué sucedió? Que muchas personas hacen o son alérgicos a la penicilina. Por lo tanto, se necesitó forzosamente hacer otro tipo de antibiótico, que son los semisintéticos, que son todos aquellos antibióticos que vienen de la naturaleza, pero son mutados, son modificados. Al modificar su química que tiene, no mutados, perdón, el concepto mal empleado de mi parte, que dije mutado, no es cierto, sino que es modificado químicamente para que entonces pueda existir la forma en que el organismo lo pueda aceptar. Por eso una persona puede ser alérgica a la penicilina, pero no a la ampicilina, por ejemplo, que son familias, porque químicamente se modificó. Ahora, tenemos los que son químicos o sintéticos 100%, son todos aquellos que los realizan para que nosotros podamos utilizarlos cuando se tenga un proceso infeccioso bacteriano. ¿Ok? De acuerdo a estas condiciones, nosotros vamos a tener que saber si la persona es alérgica o no a alguna sustancia. Que eso es algo muy interesante que cuando he tenido la oportunidad de mencionarlo, lo recalco a veces con una énfasis importante. ¿Por qué? Porque dice la ley de la inmunología que el que es alérgico a algo es alérgico a todo. ¿A qué me refiero? A que si es alérgica la persona, a veces hay que preguntarle, ¿a qué eres alérgico? ¿Eres alérgico a algún fármaco? Te dicen no. Ah, perfecto. Y se quedan con el concepto, con la idea de que nada más los antibióticos son los únicos que puede ser alérgica a la persona. Hay que preguntarle a veces a los mismos pacientes de decirles, ¿eres alérgico a algún antibiótico? No. ¿Algún alimento? Algunas personas son alérgicas a la manzana, por ejemplo, o al camarón. Entonces, esos tus alimentos o alguna sustancia, algún un método de contraste, por ejemplo, que pudiera reaccionar la persona. Por eso es muy importante. ¿Es alérgico a algún medicamento, sustancia, alimento? Porque la ley dice que el que es alérgico a algo es alérgico a todo. Por lo tanto, siempre debemos de tomar en cuenta para evitar en el momento en que damos un antibiótico, no pasar por una duda de decir, ay, pero si me dijo que no era alérgico a ningún antibiótico, el organismo puede reaccionar en cualquier momento. Por eso siempre es con toda la cautela que debe de hacerse en todos los pacientes cuando es alérgico a alguna sustancia. Ahora bien, ¿qué es lo que hace un antibiótico? El antibiótico tiene que hacer varios aspectos. Dependiendo del tipo de fármaco que nosotros estemos utilizando, es lo que va a realizar. Por ejemplo, si utilizamos un antibiótico bacteriostático, por obvias razones, lo que estamos haciendo aquí es inhibir su producción. ¿Ok? Si nosotros vamos a hacer un bactericida, estamos haciendo o destruyendo, matando a la bacteria. Y si nosotros tenemos un bacteriolítico, pues obviamente vamos a hacer la lisis del ARN que tiene la bacteria y la vamos a destruir. Entonces, dependiendo, es el resultado que nosotros esperamos ver. ¿Qué sucede cuando nosotros tenemos un proceso infeccioso? Un proceso infeccioso tiene que haber una salida de material purulento. Esa salida de material purulento, pues, ¿qué características tiene? Pues tiene un color amarillo verdoso, va a depender del tiempo que tenga el paciente con su proceso infeccioso. Hay veces en que el mismo paciente
pues a lo mejor no tuvo fiebre, tuvo dolor, y o no tuvo dolor porque su umbral del mismo es muy alto, entonces aguantó. Y cuando van a vernos o cuando nosotros lo revisamos, porque también nos llega a nosotros, vemos que todo el material purulento está abscedado, que está en la cavidad bucal pegado. ¿Qué significa? Que ese proceso infeccioso ya tiene tiempo. Por lo tanto, también debemos de tomar en cuenta eso para el tipo de antibiótico que nosotros estamos utilizando. La mayoría de ellos, la mayoría de los antibióticos tienen su vía de ingreso, la mayoría son vía oral, algunos de ellos son intramuscular. Normalmente, cuando nosotros tenemos un proceso séptico importante, entonces, por obvias razones, lo que tendríamos que hacer en ese paciente es canalizarlo y pasarle el antibiótico intravenoso. Aquí va a depender de qué tipo de antibiótico es el que vamos a utilizar para este tipo de pacientes. ¿Ok? Pues bueno, los antibióticos los vamos a dividir en varias familias. Vean, el orden aquí no lo estoy llevando en los diferentes antibióticos que voy a utilizar o que voy a mencionar, pero se los coloco para que ustedes sepan que tenemos las sulfas, el trimestoprim con sulfametoxazol o fluorquinolonas, que son derivadas de las quinolonas, los betalactámicos, que es la penicilina, las cefalosporinas, carbapinas o también el monopatén. También tenemos los aminoglucósidos, tetraciclinas que ya no se utilizan. La menciono, la tetraciclina, porque la tetraciclina en algunos lugares, pues si ustedes tuvieron oportunidad de estudiarla, la tetraciclina está totalmente contraindicada en los niños porque es el que tiende a pigmentar a los dientes, son los famosos dientes grises que le llamaban. ¿Por qué? Porque se les dieron a los niños las tetraciclinas antes de que empezaran a cambiar sus dientes por los definitivos. Por eso es que las tetraciclinas dejan de utilizarse. El cloranfenicol también se deja de utilizar porque es sumamente hepatotóxico. Entonces eso no se debe de utilizar y ya no se utiliza actualmente. Pero hay medicamentos o hay antibióticos que todavía tenemos. Tenemos los macrólidos, tenemos la clindamicina, la lincomicina que se siguen utilizando, tenemos todos los rifampicina y otros tipos que entrarían entre antituberculosos. ¿Por qué lo menciono nada más? Porque todos los pacientes que tienen o son diagnosticados con tuberculosis normalmente tienen su esquema de tratamiento intensivo, altamente supervisado, y tienen siempre a utilizarse medicamentos como el trimestoprim con sulfametoxazol para ayudarlos a mejorar un poco en su tratamiento. No significa otra cosa. Bueno, pues después de esto, todo esto, ¿cómo afecta o cómo es que el proceso infeccioso llega? Bueno, siempre los procesos infecciosos van a atacar o van a producir una bipelícula que va a englobar el lecho donde nosotros tenemos un proceso infeccioso. Y entonces ahí es donde va a empezarse a ir produciéndose. Por eso es que la mayoría de los procesos infecciosos, sobre todo por presentarse la bacteria, siempre va a ser hacia el exterior. Eso es ¿qué es lo que el objetivo tiene acá? El objetivo principal que tiene esto es la siguiente: disminuir cuantitativamente todos los procesos infecciosos que ocurran en la cavidad bucal. ¿Y por qué es esto? La mayoría de ustedes sabe que muchos de estos padecimientos o estos pacientes que tienen un proceso infeccioso, o ya sea que tú hagas un tratamiento con antibióticos, ya sea vía oral
Si tuviéramos el poder utilizar tópico, pues a lo mejor se utilizaría. Pero el objetivo de esto es erradicarlo. ¿Por qué? Porque si no erradicamos un proceso infeccioso, va a depender de tu sistema inmunológico, como lo había yo mencionado hace un ratito. Si tu sistema inmunológico está bajo, tus procesos infecciosos van a tener mayor repercusión en el organismo de tu paciente. ¿Y qué va a pasar con ellos? Porque si yo quiero resolverlo con un proceso, con una cirugía, teniendo yo un proceso infeccioso, lo que puede ocasionar siempre, o no es siempre, pero lo que sí pudiera ocasionar es una angina de Ludwig, por ejemplo, que es una de las peores complicaciones que se han estado observando actualmente en el hospital. Las anginas de Ludwig son todas aquellas, recuerden ustedes, como recordarán ustedes, todo proceso infeccioso, estás hablando que el organismo está trabajando con lo que tú tienes para la infección. Pero entonces, ¿qué hace? Que está teniendo que trabajar con esto que está infectado, y baja tu sistema inmunológico. Al bajar tu sistema inmunológico, si yo llego, extraigo, pero ahí lo tengo, y no le doy primero un tratamiento profiláctico y posteriormente le extraigo toda la muela que yo tengo ahí, se la extraigo, entonces lo que puedo ocasionar es que por medio de la circulación de mi paciente ingrese el proceso bacteriano que nosotros tenemos y afecte. ¿A qué afecta en la angina de Ludwig? Bueno, pues te va a afectar principalmente el corazón o los pulmones. Y el pronóstico de estos pacientes que nos han tocado, porque con toda la pena del mundo me han tocado, es muy malo. ¿Por qué? Porque imagínense ustedes que tenemos un proceso infeccioso alrededor del corazón y tenemos una pericarditis. Entonces, ¿cuál es la función del corazón? Pues obviamente mandar a todo el organismo la circulación que nosotros necesitamos. Ahora imagínense infectado esta zona. Esa es una de las razones por las que no se debe de dar un tratamiento de extracción súbita, porque este organismo está bajo. Ahora se va a los pulmones, imagínense ustedes la capacidad que tiene que hacer el pulmón para ventilar adecuadamente, y no lo puede hacer porque está infectado. Pero llegó no por un proceso infeccioso del mismo pulmón, sino por la misma circulación, y te llegó a los pulmones. Es un compromiso ventilatorio importante, en donde el organismo, para poder sacar adelante, pues es muy complicado, porque ya viene pensándose de un paciente inmunológicamente deprimido y que tienes que hacer que suba su sistema inmunológico. Por eso siempre que nosotros lo vemos, cuando tenemos oportunidad de ver una angina de Ludwig, pues el pronóstico es reservado a evolución del paciente. Eso siempre se debe de tomar en cuenta. Ahora, otro de los aspectos importantes, sabemos que en México, lamentablemente en México tenemos un gran número de pacientes crónico-degenerativos, pero no me voy a meter en el ámbito de hipertensión arterial, sino en el ámbito de diabetes. Todos los pacientes diabéticos tienen sus niveles de hemoglobina altos. Si esto es lo que está sucediendo con un paciente diabético, y si lo normal que yo espero tener en un paciente diabético es que por lo menos tenga 90 de glucosa, eso es lo que yo espero verlo. Pero si no lo tiene y sus niveles de glucosa están altos, los tiene, por ejemplo, en 200, que eso es lo que maneja tu paciente como normal, está elevado. Por lo tanto, ¿qué va a suceder? Que también esto va a hacer que pueda hacerse un proceso infeccioso con mayor facilidad. Y si yo les traigo la pieza dentaria,
pues obviamente el proceso de cicatrización es mucho más lento y va a tener problemas para la cicatrización. Por eso es muy importante siempre en todos nosotros, en todas las áreas de la salud que nosotros manejamos, siempre es tu historia clínica. Una historia clínica completa en la cual tú puedas saber qué es lo que está, qué enfermedad padece tu paciente y qué es lo que yo puedo hacer. Si yo lo voy a trabajar, ¿cómo lo voy a trabajar? Primero le voy a dar antibiótico y después que ese proceso infeccioso ha mejorado, entonces yo ya podré trabajarlo. Es que le duele mucho. Eso es una respuesta fisiológica normal de todo organismo. Cuando tenemos raíces sensitivas y dolorosas, cuando hay un proceso infeccioso, hay inflamación. Al haber inflamación, esa respuesta metabólica aumenta los niveles de prostaglandina y por lo tanto tu paciente va a tener dolor. ¿Qué le puedo hacer? Pues inhibir un poco el dolor y en el momento en que esté yo dando el antibiótico va a mejorar mucho. ¿Ok? Eso sí es muy importante. Si manejamos disminuyendo el dolor, entonces vamos a tener una respuesta con el antibiótico. Porque otro de los aspectos importantes, si yo quiero trabajar con un paciente infectado y yo voy a utilizar anestesia para extraerle, porque le está doliendo mucho, y voy a aplicar anestesia, va alrededor de donde está donde está el proceso infeccioso, la anestesia no va a hacer ningún efecto. El efecto hará alrededor donde no haya infección. Por eso es que primero debemos corregir todo proceso infeccioso y ya después utilizaré la anestesia y voy a obtener el resultado. ¿Ok? Entonces, bueno, pues ustedes me podrían decir, bueno, yo utilizo un bloqueo regional y con eso, sí, anestesia es la zona, pero no donde está el foco infeccioso. Entonces a tu paciente le va a doler. Eso es la parte más importante que siempre debemos de tomar en cuenta en esto. ¿Ok? ¿Alguna duda, pregunta hasta el momento? Comentario, porque también los comentarios son válidos. Bueno. Ok, muchísimas gracias, gracias. Bueno, ahora sí, vamos a hablar sobre los antibióticos. Como tal, voy a hablar de los más comunes, de los más utilizados. Ya mencioné cuáles ya no vamos a utilizarlos, pero ¿cuál es uno de ellos? La amoxicilina. Obviamente se utiliza para infecciones bacterianas. Ahora sí, esa es la cosa más interesante. ¿Por qué? O sea, yo lo voy a decir desde mi punto de vista médico. ¿Por qué? Si sabemos que la amoxicilina se utiliza para infecciones bacterianas, lo utilizamos para una infección viral. La mayoría de las infecciones de la garganta son virales. Son raras las que sean bacterianas, son rarísimas. Normalmente son virales. Entonces hay que dar antibióticos o hay que dar antivirales, no antibacterianos. Sí se han dado cuenta que la mayoría de nuestros pacientes o de los pacientes que nosotros podemos llegar a tener, pues siempre nos piden, dame un antibiótico. No, no es necesario. Sí, porque es que con eso me voy a aliviar más rápido, pero nos dan esto. ¿Ok? Claro, sí está recomendada para unos procesos infecciosos para el oído, pero cuando se está pensando propiamente dicho, no es recomendable dar antibióticos para procesos virales. Bueno, una vez que ya mencioné mi comentario, porque la verdad,
¿Cuál es el problema que también tenemos? Tenemos un problema bien serio. La resistencia que le ocasionamos a cada uno de los pacientes que le damos un antibiótico y se lo damos por tiempos, por mucho tiempo. O sea, tiene un proceso viral y le damos amoxicilina, le damos hoy, le damos se vuelve a infectar en 2 meses, se lo volvemos a dar y luego a los 3, 4 meses otra vez. Entonces hacemos una resistencia a los antibióticos. ¿Qué va a suceder? Que tarde o temprano esta persona, los antibióticos no le van a hacer efecto. ¿Por qué? Porque ya hizo resistencia el mismo organismo. Eso es uno de los puntos que no hay que abusar de los mismos. Hay que utilizarlos cuando es totalmente necesario. ¿Cuáles son los procesos infecciosos? Normalmente, bueno, pues oído, cuando tenemos ¿y cómo sabré que es un proceso infeccioso bacteriano? Cuando yo le hago un exudado faríngeo a mi paciente. Y con eso sabré qué tipo de proceso infeccioso tenga. ¿Ok? Sirve, pero también puede utilizarse para procesos infecciosos, ya sea gastrointestinales, infecciones de la piel, afecciones en tejidos blandos. Sí lo podemos utilizar la amoxicilina sin ningún problema. Aquí lo más importante es que no sean alérgicos a la penicilina. Bueno, ¿cuál es la presentación que nosotros tenemos en estos? La presentación normal es cápsulas, bueno, dependiendo de la compañía que lo realice, podemos tener cápsulas, comprimidos, tabletas. Vienen presentaciones de 250, 500 miligramos. ¿Qué quiere decir 250? Bueno, pues es que también lo podemos emplear para niños. ¿Cómo calculo eso? Ahorita se los enseño, porque se calcula de acuerdo al peso. Tenemos también suspensiones que viene en 250 miligramos o hasta 500 miligramos. También tenemos polos para suspensión que viene de 3 gramos y esta es una de las presentaciones en las que se dan principalmente cuando tenemos un proceso viral, bacteriano importante y que queremos acabar con ese proceso lo más rápido posible. Entonces se dan sobres, afortunadamente ya vienen en sobres de 3 gramos y tú se lo das un sobre cada semana por 3 tomas y ya. El paciente, eso es una ventaja que tiene, no va a seguir tomando porque el esquema normal de los antibióticos de la amoxicilina es 500 miligramos cada 8 horas por 7 a 10 días, dependiendo de tu proceso infeccioso. Ustedes me pueden decir, oiga, ¿y si yo se lo doy nada más 5 días? Bueno, ahí es una de las razones por las que a veces conviene a lo mejor dar una presentación de 800, hay presentación de amoxicilina de 875 miligramos cada 12 horas. A veces conviene darlo porque el paciente luego suspende. Sucede lo mismo cuando yo o le doy por mucho tiempo antibióticos a un paciente y hace resistencia, lo mismo sucede cuando nosotros no terminamos nuestro esquema de tratamiento normal. Por eso se debe de dar 7 días que lo termine el paciente. Si se han dado cuenta, la mayoría, a veces las presentaciones, bueno, ahorita voy más adelante, pero las presentaciones de cada uno vienen de 21 pastillas. ¿Por qué? Porque es el esquema completo que debes de tomar. Sabemos que en las farmacias que existen en las esquinas, últimamente hay en todos lados esas farmacias, muchas veces no vienen con las tabletas indicadas, nada más vienen, por ejemplo, 12 pastillas o 12 tabletas. Entonces, que tienes que comprar 2 cajas, ¿por qué? Para completar el esquema. Bueno, ¿cómo lo calculas? Se calcula por la edad, dependiendo. Si tenemos niños de 50 a 100 miligramos por kilogramo por día. ¿Qué tengo que hacer? Obviamente, dependiendo del peso del chiquito que nosotros pudiéramos tener, pesamos al chiquito, calculamos la dosis y por lo tanto la fraccionamos cada 12 o cada 8 horas. En adultos tenemos presentaciones de 250, aquí va a depender del peso. Si tenemos
en niños, por ejemplo, que pesan por arriba de 50 kilogramos, no hay ningún problema, podemos utilizar ya 500 miligramos. Por abajo de 50 kilogramos, entonces tendríamos que calcularle la dosis de 250 miligramos. También tenemos esa presentación de 875. Si tenemos esa presentación de 875 miligramos, esa se da cada 12 horas. ¿Ok? Eso es lo importante. Y si es suspensión de 0 a 12 años, de 50 a 100 miligramos por kilogramo por día. Entonces, ahí la fraccionamos y ya te sale tu dosis que tú le puedes dar, ya sea a un niño o en el adulto. Pero yo, últimamente, y yo sí con todo respeto, he utilizado mejor darle los 3 gramos, una dosis a la semana, y nos dará muy buenos resultados, da muy buenos resultados, sobre todo cuando tenemos pacientes adultos mayores. Recordemos que nuestro sistema, nuestro organismo, nosotros tan bellos que somos, híjoles, desde el momento de que inicia la meiosis, la mitosis, la multiplicación celular que nosotros tenemos, nuestro organismo empieza a funcionar. Imagínense ustedes que a partir de la 5ª semana de gestación ya el corazón está latiendo. ¿Sí? Entonces, nuestro organismo trabaja desde el momento de la concepción. Si yo tengo un paciente adulto de más de 60, 70 años, pues ya viene con algún problema. Si es una persona sana, no importa, ya viene con algún daño, un deterioro propio de la edad. Entonces, entre menos pastillas le podamos dar a ese paciente es mejor. Esa viene en suspensión, tiene un saborcito bien... no lo recomiendo dar en jugo, pero sí en agua. Tiene su saborcito así como, no es de naranja porque no es como como todos los ácidos ascórbicos que vienen en pastillas de sabores, de sabor naranja principalmente, pero tiene un saborcito así muy parecido. Entonces, se le puede dar. Lo que sí se le debe de indicar a los familiares o al paciente es que se debe de tomárselo 3 tomas el mismo día que la tomo. ¿A qué me refiero? Que si lo tomo un lunes, pues el lunes de la siguiente semana lo va a tomar. No, para que no haya problemas de que se pierde la acción del antibiótico que yo se lo estoy dando. ¿Ok? Entonces, obviamente, previo, saber si es alérgico a algún medicamento, si es alérgico a la penicilina. Recordemos que este es un antibiótico natural, la penicilina. El seminatural, pues estaríamos hablando que tiene una parte química. Entonces, hay que saber si exclusivamente tu paciente es alérgico a la penicilina, pero no a sus derivados. Hay quienes sí son alérgicos a la penicilina y sus derivados, por lo tanto, no podríamos utilizar este antibiótico. ¿Ok? Todos los antibióticos, en todas las presentaciones que nosotros utilicemos, nunca debe de darse alcohol. ¿Por qué? Pues obviamente se inhibe la acción del antibiótico. Entonces no podemos. Y obviamente ni consumo de sustancias. Hay otras sustancias que aquí se las puse. Aquí tenemos el ácido acetilsalicílico, que es la aspirina, tenemos la fenilbutazona, promenecid, metrotexato, indometacina, cimetidina, famotidina, loprinol. ¿Qué quiero decir? Bueno, si los explico todos uno por uno, me voy a tardar más. ¿Qué sucede? ¿Por qué están escritos estos? Porque muchos de ellos actúan inhibiendo la acción de la amoxicilina, o en su defecto potencializan el efecto de la amoxicilina, perdón. Entonces, esa es la razón por la que no se debe de combinar. Dependiendo del fármaco, es lo que nosotros podemos obtener. Así es muy importante preguntarle qué enfermedad padece para que sepamos qué es lo que no le podemos dar a nuestros pacientes. ¿Ok? Entonces, cada una de ellas va a depender de lo que nosotros le damos. ¿Ok? Ahora, ¿cuáles son los nombres comerciales? Bueno, tenemos muchos. Ustedes lo saben. Tenemos el Amoxil, el Danxamil y Limoxil. Tenemos varios. Aquí nada más les puse los más comunes. Tenemos también la penicilina. La penicilina, pues obviamente es un
un antibiótico natural. Es la primera línea que nosotros tenemos. Es la penicilina, pues obviamente se utiliza y se utilizaría más, que al final de cuentas ahorita la penicilina ya ha tenido mucho su desuso. ¿Por qué? Porque su presentación, pues obviamente va a depender de la presentación del mismo. La penicilina puede venir en tabletas de 250, de 500 miligramos y de 1 gramo. Las suspensiones vienen en 125 miligramos, 250, en 5 mililitros. ¿Qué sucede? Bueno, si nosotros utilizamos la suspensión inyectable que tiene la penicilina también tiene una situación. Si es inyectable, yo siempre he recomendado, como es un frasco en polvo que viene este tipo de antibióticos, yo lo que les recomendaría siempre es cambiar la aguja. ¿Por qué? Porque la aguja, cuando nosotros inyectamos y no cambiamos la aguja, lo que sucede es que la podemos tapar. Y es una verdadera tragedia. Imagínense ustedes que están aplicando una penicilina a su paciente y se tapa la aguja. Pues hay que quitar la aguja y de verdad, una vez que se tapa la aguja, de verdad no se destapa. ¿Qué tengo que hacer? Cambiar la aguja. ¿Cómo es hacerlo? Bueno, esto es algo que a veces les digo, es muy sencillo. Tú cambias, tú haces bien, revuelves perfectamente bien el polvo que tú tienes, que se haga bien líquido. Aquí va a depender del tipo de líquido, del color que se forme. Muchas veces cuando yo revuelvo puede ser blanco o transparente, o puede ser que haga un color blanco, o puede ser a lo mejor amarillo. Va a depender mucho del tipo de fórmula que estamos hablando. Entonces se revuelve perfectamente bien, evitando que se hagan grumos de la misma. Ya que está bien revuelto, con la misma aguja que cargamos, con esa misma aguja extraemos ese líquido. Ya que extraemos ese líquido, cambiamos ahora sí la aguja y entonces sí inyectamos. Ahí sí, esa es la forma en que nosotros podremos usar. La penicilina no la tenemos que, siempre hay que preguntar, sobre todo aquellos pacientes que no han utilizado nunca ningún antibiótico, pues a lo mejor ni por elección vamos a dar la penicilina, pero sí la utilizaríamos para esos pacientes. O, por ejemplo, estamos en comunidades, porque luego nos sucede y podemos ir a comunidades en donde lo único que podemos tener es la penicilina y no se le ha dado. Bueno, hay veces en que sí se pueden hacer unas pruebas rápidas para ver si no hace ninguna reacción alérgica a tu paciente. ¿Cómo se hace esta? Bueno, se tendrá que gastar una penicilina, pero se carga en la misma y se utiliza una aguja de insulina y se hace una pequeña inoculación en la piel, debajo de la piel, y ahí se coloca. Se deja y se espera alrededor de unos 5 a 10 minutos y vemos si esta zona empieza a formarse, empieza a haber enrojecimiento, empezamos a ver si hay datos de rash cutáneo o empezamos a ver que hay una reacción alérgica importante. Pero con eso ya sabemos que el paciente es alérgico a la penicilina, que sería la única forma. Pero pues, sobre todo cuando estamos en una comunidad alejada y que no sabemos si ese paciente es alérgico, porque son casos en donde a veces trabajamos en lugares que no hay manera de que lo voy a mandar con un alergólogo para que le haga las pruebas. Bueno, es en caso de las penicilinas. Todos los antibióticos, como les decía yo, nunca se deben de combinar con el alcohol, pero aquí tenemos el mismo, casi la mayoría de los casos, como les dije, de la amoxicilina. Son inhibidores o potenciadores de la amoxicilina. Por lo tanto, no se debe de mezclar con la warfarina, difulfiram, el metrotexate y probenecid. Todos ellos, pues obviamente, tienen su utilización. Si ustedes dijeran, bueno, dígame, ¿y el promedecid para qué sirve? Bueno, sirve principalmente para el tratamiento de la gota, cuando tienen problemas del ácido úrico. Y inhibe la acción de la amoxicilina y por lo tanto de la penicilina, porque van de la mano, son familia.
Entonces, por eso es muy importante. ¿Cuáles son los nombres comerciales? Bueno, pues tenemos el benzetacil, Pembequec, la penicilina G sódica, que ahí la penicilina G sódica también vienen presentaciones de 1.000.000, de 500, de 1.000.000 unidades internacionales, de 500 unidades internacionales o de 5.000 unidades internacionales. Aquí va a depender también de esa presentación. Pero ahí estaríamos hablando exclusivamente de presentación inyectable. Tenemos también la dicloxacilina, que son familia de la penicilina. Bueno, es un fármaco semisintético, pertenece a la familia de las penicilinas y estas son utilizadas, la dicloxacilina, para personas que son para la resistencia a las penicilinas. Obviamente está utilizado como antibiótico en casos de neumonía, presencia de estafilococcus o bronquitis. Infecciones bucales, sin ningún problema podemos utilizar la dicloxacilina. La dicloxacilina tiene una presentación de 250 miligramos a 500 miligramos. Las suspensiones, también tenemos suspensión que es de 125 miligramos por 5 mililitros, o también en niños, cuando tenemos, por ejemplo, un niño de 3 años que tiene un proceso infeccioso, podemos utilizar de 125. Aquí influye mucho el peso que tenga el chiquito, porque si hay niños, pues he tenido casos de niños pequeños que tienen 3 años, pero tienen un peso de un niño de 5 años. Entonces, aquí tendríamos que utilizar presentación de 250 miligramos. Se calcula como la dicloxacilina, como la amoxicilina, de 50 a 100 miligramos. Y una vez que hacemos el cálculo, la presentación, cómo se dosifica, igual, cada 8 horas por 7 a 10 días. ¿Ok? Así es como nosotros la podemos calcular la dosis. ¿Cuál es la dosis tóxica? Bueno, la dosis tóxica de estas es no excederse, obviamente, por arriba de 7 gramos. Y eso sería un caso sumamente raro en donde la persona haya hecho el cálculo mal o que la persona la haya tomado. Es rarísimo tener una dosis tóxica casi siempre son por accidentes, pero es raro, tiene que tener por arriba de 7 gramos. Va a depender también del estado nutricional de la persona, ¿ok? ¿A qué me refiero? Si tenemos un chiquito desnutrido y le tenemos que dar antibiótico, de ese antibiótico, el problema es cómo reacciona su organismo. Y hay veces en que en dosis más bajas, en dosis que no sean de 7 gramos, pero le damos la dosis indicada y reacciona, bueno, pues eso también influye por el sistema inmunológico. Aquí les coloqué más o menos los diferentes antibióticos, nombres comerciales que nosotros tenemos. Tenemos el Amoxil, Amobai, Amoval, Amplilon, Clavoxilal y Valclan. Algunos de ellos los podemos utilizar aquí en México, otros vienen a lo mejor, digan, ay, pues es que yo no había oído el Valclan. Hay unos que en otros estados, por ejemplo, en estados de la República, si nosotros nos vamos al norte, por ejemplo, no sé si hay alguien del norte de la República Mexicana, o en otros países luego sí los utilizan, pero hay veces en que si tú te vas al norte o al sur, tienen como están colindando con otros países, luego tienen otros tipos de nombres comerciales. Yo les puse los más utilizados y más comunes que nosotros podemos obtener. Cuando nosotros tenemos pacientes que son alérgicos a la penicilina, bueno, o los derivados a la familia de la penicilina, tenemos la cefalixina, que es otro tipo de antibiótico que podemos utilizar para este tipo. Es un antibiótico de amplio espectro que no lo utilizamos de primera línea.
normalmente tenemos que ir utilizando los antibióticos de baja línea o el antibiótico de primera generación, segunda generación, tercera generación, para que así no vayamos directamente utilizando el de tercera generación, cuarta generación, y nos brincamos la primera, segunda generación. ¿Por qué no podemos, por qué pido que a lo mejor hagamos esto? Porque normalmente si yo me voy a la última generación que haya de antibióticos, el organismo sí responde perfectamente bien, no hay ningún problema, pero cambio yo de médico tratante y me dan antibióticos de segunda generación, muy probablemente no responda yo al tratamiento. Eso es lo que nos sucede muchas veces cuando es como, voy a decir un ejemplo así burdo, es que ya quemé todos los cartuchos, ¿no? Yo ya me fui hacia arriba y no voy hacia abajo. Eso sucede también en el organismo. Bueno, la cefalexina pues tiene, vean ustedes, tiene efectos como todas, actúa a nivel si tenemos neumonías, tenemos infecciones de la piel, de los huesos, del oído, hay infecciones infecciones genitales propiamente dichas y urinarias y infecciones dentales, sin ningún problema podemos utilizarlo, pero si esta paciente tendríamos. Esta es una de las cuestiones. Viene en presentación de 250 miligramos cada 6 horas. O en defecto podemos utilizarlo 500 miligramos cada 12 horas por 5 días. Ese es el tiempo que nosotros utilizamos. Y es más, la presentación de la caja ya viene así, ya vienen las 10 pastillas. Y sin problema lo podemos cada 12 horas por 10 días. Si ustedes se van a dar cuenta de algo muy interesante, los antibióticos cuando son de baja generaciones normalmente los utilizamos cada 8 horas o hasta cada 6 horas, o si hacemos una combinación más fuerte, bueno, lo podemos utilizar cada 12 horas, pero cuando son de generaciones un poco más altas, entonces lo podemos utilizar cada 12 horas. Y el tiempo de uso de este tipo de antibióticos es en menor. Esa es la diferencia. En presentaciones para los niños viene de 25 a 50 miligramos, pero se le tiene que dar en niños mayores de 12 años. No hay en presentación de suspensión. ¿Ok? ¿Y cuáles son los nombres comerciales que nosotros tenemos? Es el Keflex, es Cefaxin, Octocef, Cefalver. Esa es la presentación. Normalmente también se pueden utilizar este tipo de antibióticos y se los voy a mencionar así. También se pueden utilizar en algunos casos. Recuerden una cosa, no es lo mismo utilizar antibióticos para y eso porque aquí les puse la foto. Y si ustedes son muy observadores van a decir, ¡ay, es un perrito! Efectivamente, hay antibióticos que se utilizan para los animalitos de compañía, pero no es la misma presentación, y la puse a propósito por esto, porque luego pensamos que podemos utilizar el mismo antibiótico que yo tengo, o sea, que yo tengo para uso humano hacia los animalitos. No, ellos tienen diferentes dosificaciones y presentaciones. Y sí tienen también diferentes antibióticos que se utilizan para ellos. Por eso se los puse aquí y para que yo también me acordara de ese pequeñísimo detalle, porque a veces se pudiera pensar, pues, al fin con esto puedo darle, pues no, hay que calcularle la dosis también a estos animalitos. ¿Alguna duda, pregunta? Gracias a usted, muchas gracias. Bueno, tenemos otro que es la lincomicina. La lincomicina la podemos utilizar a aquellos pacientes que son alérgicos a la penicilina. No son familia, pareciera porque son. Pero
otra familia, otro compuesto químico que podemos utilizar. La lincomicina tiene usos muy amplios. Se puede utilizar para faringitis, sinusitis, otitis media, fiebre, bronquitis, infecciones, neumonías, infecciones de la piel, infecciones de los huesos, artritis séptica, septicemia, endocarditis, ¿ok? Sí se puede utilizar en casos de disentería. Bueno, pues sí se utiliza la lincomicina. La lincomicina sí se puede utilizar para niños desde 1 mes en adelante. La presentación es, hay presentación intramuscular que viene de 600 miligramos. Si nosotros lo utilizamos en niños para calcularle, es 10 miligramos por kilogramo de peso. Lo podemos utilizar cada 12 horas o cada 24 horas si es que lo utilizamos por vía intravenosa. Pero una de las cosas, en caso de que sea tengamos un chiquito en donde está canalizado, pues casi todos los antibióticos se deben de diluir. ¿Y se diluyen por qué? Porque si no diluimos un antibiótico y lo pasamos a la vena directo, muchas veces la vena no resiste el tipo de antibiótico y la canalización se pierde. Por eso se opta siempre en que todos los pacientes que tengamos internados y que se les va a colocar un tipo de antibiótico, siempre sea diluido para evitar este tipo. Y más cuando el paciente está en un proceso séptico importante, en donde necesitamos conservar la canalización y sobre todo, por ejemplo, en casos ya más serios, donde tu paciente también se acompaña de fiebre. Entonces, ¿qué sucede? Todo paciente séptico y que tenga fiebre, pues obviamente las venas son más friables, se rompen con mayor facilidad. Entonces, para evitar ese tipo de situaciones, pues hay que conservarlo. ¿Y por qué? Porque hay veces en que si no se puede canalizar, si ya le buscamos la vena y no le encontramos o no toleran el antibiótico y se rompen, bueno, pues entonces ya tendríamos que colocar un catéter subclavio para ayudar y canalizar. Bueno, pero ya son casos especiales y específicos, o en su defecto, aquel paciente que va a estar internado por el caso que tiene por un tiempo más prolongado, muchas veces utilizamos esas vías. Y es muy, muy interesante o muy importante, ¿por qué? Porque tenemos hasta 4 vías de ingreso del antibiótico que el paciente está. Más bien, aparte del antibiótico, podemos pasar sangre, pasar soluciones, y es una maravilla a veces tener un catéter de ese tipo. Pero cuando los tenemos canalizados, bueno, pues hay que cuidar siempre la canalización. Por eso es la dilución. En adultos tenemos la presentación de 600 miligramos o podemos utilizarlo de 1 gramo, pero si lo utilizamos de presentación de 1 gramo, lo podemos utilizar cada 12 horas. Y aquí vamos a tomar en cuenta que la lincomicina sí es irritante a la mucosa gástrica. Entonces, si vamos a utilizar la lincomicina, yo les recomendaría primero saber si tu paciente no tiene problemas gástricos. ¿A qué me refiero? Que tenga una úlcera gástrica o tenga una gastritis o una hernia yatal. Si ya su paciente es conocedor de este tipo, yo no les recomiendo que utilicen de 1 gramo. Yo les recomendaría utilizar de 600 miligramos y así entonces colocarla cada 12 horas, aunque el tiempo que podría ser por 6 días, a lo mejor dárselo, en lugar de dárselo 6 días, se lo doy 10 días, porque le estoy prolongando el tiempo de darle el antibiótico de este tipo. En esos casos, si su paciente en el momento que ingiere el antibiótico le comenta, ¿sabes qué? Tengo un problema de que empecé con ardores, me duele o tengo un ardor, dolor a nivel de lo que es el epigastrio, la mucosa gástrica,
Entonces, en esos casos, pues a lo mejor empezar con un bloqueador, de la bomba de protones. Entonces utilizaríamos, por ejemplo, el omeprazol, y se lo pueden ustedes dar de 40 miligramos cada 24 horas para ayudarle al paciente. Y con eso van a tener buenos resultados. Pero si tiene la lincomicina ese tipo de efectos en los pacientes, sobre todo cuando no están acostumbrados a utilizar este tipo de antibióticos. Bueno, en niños calcula de 10 a 20 miligramos por kilogramo de peso. Lo podemos dar el antibiótico de 8 a cada 12 horas, ¿sí? Y también tenemos presentaciones de la lincomicina en presentación de 500 miligramos cada 6 o cada 8 horas. Bueno, ¿qué es lo que no debemos de administrarlo? Bueno, en casos de, obviamente, si el paciente es alérgico a la lincomicina, bueno, pues no va a dárselo. Que es raro, normalmente no he tenido reacciones alérgicas en los pacientes con la lincomicina, pero bueno, si fuera ese caso, bueno, no se le daría. La lincomicina o la clindamicina, que son hermanos en antibióticos. En casos de, como ya vieron que también se puede dar en procesos infecciosos, bueno, no sé, la lincomicina está contraindicada en procesos de meningitis, que son casos sumamente severos de infecciones a nivel del sistema nervioso. En los recién nacidos no, por eso se da después de un mes. Hay varios antibióticos. Recuerden ustedes que todos los antibióticos, cuando nosotros lo tomamos por vía oral, llegan obviamente al estómago, y al llegar al estómago, el primer órgano que lo va a administrar o absorber, pues va a ser el hígado. Pero también hay personas que tienen problemas ya preexistentes renales. Si ya tienen problemas preexistentes, como es problemas renales, por obvias circunstancias, no debemos de darle este tipo de medicamentos. ¿Por qué? Porque dañarían más la función renal. Entonces, vean, también no debe de darse en procesos infecciosos, no está indicado en infecciones de transmisión, infecciones venéreas, no está indicada la lincomicina. Pero bueno, por eso dice, se presentan infecciones y en algunos libros lo manejan como monilas, perdón, es para que no se vean que infecciones de transmisión, no se utilizan ese tipo. Cuando se tienen este tipo de antibióticos, no tienen que tener ningún problema hepático, renales o también afectaciones a nivel sanguíneo. Recordemos una cosa muy importante, el hígado es uno de los mejores órganos que nosotros tenemos. Nos ayuda a todo, hace muchas funciones. El hígado es el que tiene que hacer más de 50 funciones, pero también una de tantas es la producción de glóbulos rojos, así como también los riñones. También tienen que ver con la producción de glóbulos rojos. Entonces, si nosotros ya tenemos problemas renales o hepáticos, ya tenemos alteraciones sanguíneas. O si tus pacientes ya tienen alguna enfermedad derivada de la sangre, si ya tiene algún problema de anemias o algún problema de la misma sangre, entonces no debemos de dar la lincomicina. ¿Ok? Obviamente no se debe de dar en mujeres que están lactando y, como ya habíamos dicho, y en embarazadas. Este tipo de antibióticos no se debe de administrar. Las penicilinas, sin la amoxicilina, dicloxacilina, sí se puede dar en casos de que sea necesario en mujeres embarazadas. Ahí no tendríamos problema, pero la lincomicina sí. Ya le expliqué que tiene problemas intestinales. Bueno, ¿cuáles son los nombres comerciales? Lincocin, Lincover, Lisonin, Lincofar. Bueno, pues ahí se los dejo para que ustedes
conozcan algunos nombres comerciales de la lincomicina. La lincomicina es pariente de la clindamicina. Bueno, pues entonces obviamente es un antibiótico que interfiere en la producción de la multiplicación del ARN de las bacterias y por lo tanto inhibe su producción. Este tipo de antibióticos es sumamente importante porque tiene la capacidad, obviamente inhibe la producción bacteriana. ¿Por qué? Porque hagan de cuenta que impide su producción, como que ahoga este antibiótico a la bacteria y la destruye. Entonces, esta es la razón por la que la clindamicina se puede utilizar. Entonces, la clindamicina también se puede utilizar en aquellos pacientes que son alérgicos a la penicilina, pues utilizamos la clindamicina. Miren ustedes, se puede utilizar para diferentes tipos de procesos infecciosos, como lo están observando ahorita. Bueno, tenemos infecciones en el ojo, gingivitis, aquí gingivorragia, también tenemos infecciones de tracto respiratorio, gingivorragia, bueno, sabemos que es sangrado de las encías, bueno, también podemos tenerlo. También tenemos infecciones respiratorias como es el empiema. ¿Qué es el empiema? Bueno, pues un proceso infeccioso derivado de los pulmones, propiamente dicho. Neumonía, abscesos pulmonares, infecciones del tracto respiratorio superior, amigdalitis, faringitis, otitis, bronquitis, sinusitis, infecciones de la piel, úlceras diabéticas también, que dan muy buenos resultados para cuando se tienen úlceras en la piel, y infecciones intraabdominales como son peritonitis o abscesos intraabdominales. ¿Cuál es el problema? Así como mencioné hace un ratito, si yo utilizo este tipo, bueno, todavía faltan otro tipo de infecciones, pero si yo utilizo la clindamicina sin dar o sin revisar o sin... yo sé que muchas veces no mandamos a hacer estudios de laboratorio para determinar que tengan algún proceso infeccioso o que tengan problemas renales. Nosotros podemos utilizar la clindamicina, pero por favor, y si la vamos a usar por un tiempo prolongados, hay que mandar a hacer una prueba de funcionamiento renal o una química sanguínea para ver cómo está su urea y su creatinina. ¿Por qué? Porque sí, la clindamicina, así como el anterior antibiótico que mencioné, causa problemas renales. Y es una verdadera tragedia, imagínense ustedes, darle a un paciente que no sabemos que su función renal está teniendo problemas, yo le doy este tipo de antibióticos y al rato mi paciente o el paciente empieza a tener alucinaciones y dicen, pues, ¿y ahora qué le pasó? ¿Por qué está alucinando? ¿Qué se tomó? ¿Qué pasó? Literal. Bueno, pues esto es debido a que los azuados, recordemos una parte importante, los riñones, independientemente de que también tienen que hacer, porque también los riñones, híjole, yo pienso, el hígado es bien noble. Siempre le digo, ay, es que es bien noble el hígado, porque a lo mejor nos vamos, en algún momento de nuestra vida nos hemos ido de parranda, hemos tomamos, y a lo mejor, yo sé que a lo mejor me estoy proyectando yo, y ustedes nunca se me han ido a ninguna fiesta, no toman, bueno, yo lo voy a poner desde mi punto de vista, yo me voy a tomar, que la verdad no, pero lo hago, mi hígado procesa el alcohol que nosotros lo dañamos y se recupera, pero el riñón no. Ese sí es bien elitista. Si nosotros dañamos un riñón y hace una falla renal, a esos pacientes hay que pasarlos a una hemodiálisis.
Cuando empiezan a alucinar porque el paciente, los niveles de azuado, los riñones tienen que eliminar por medio de la orina todos los desechos que nosotros no requerimos. ¿Cuáles desechos? Bueno, independientemente de que sea la orina, la forma de eliminar los líquidos que nosotros tomamos, elimina todo lo que no queremos, todo lo que ya no necesita de los glóbulos rojos, por ejemplo, de los glóbulos blancos, de las plaquetas, de la sangre, todas las sustancias que ya no requerimos, las eliminan los riñones. Perdón. Entonces, cuando no eliminamos los azuados, las sustancias que no requerimos, se quedan en nuestro organismo, en la sangre propiamente hablando, y el corazón, ese trabaja, ese lo que necesita es mandar oxígeno, llega dióxido de carbono, y del lado derecho y del lado izquierdo sale la sangre oxigenada. Él lo va a hacer, no se va a dar cuenta. Perdón, que tenemos un problema. Entonces, ¿dónde llega la sangre que está mal? Hacia el cerebro. Entonces, por eso un paciente empieza a alucinar, empieza a tener, empieza a hablar cosas raras, porque no hay manera de eliminar todos los azuados que estamos teniendo. Y ese paciente entrará a hemodiálisis a ver si podemos hacer que esos riñones vuelvan a funcionar. Sí, hay veces en que cuando se da uno cuenta a tiempo, le hacemos la hemodiálisis a estos pacientes y empieza a funcionar el riñón. Le lavamos la sangre a esos pacientes, 2 o 3 hemodiálisis, y vemos si el riñón arranca, válgame la expresión. Si el riñón trabaja, entonces salvamos a este paciente de que siga todo lo que restará de su vida con una diálisis. Perdón, hemodiálisis, porque no es lo mismo. Y el pronóstico de vida es en una hemodiálisis de un paciente renal, pues estaríamos hablando en promedio, dependiendo de cómo, de los cuidados de ese paciente, del problema que ya va a tener de anemia, porque muchas veces entran los pacientes, se hace la hemodiálisis, bajan sus niveles de hemoglobina, hay que transfundirlo, el pronóstico es máximo 5 años. Ese es uno de los problemas que normalmente debemos de tomar en cuenta. Y hay veces en que nuestros pacientes, pues sobre todo cuando van a consulta odontológica, pues es raro un odontólogo, un estomatólogo, que le pida a un paciente, hazte estos estudios. ¿Para qué te los voy a hacer si lo que voy a trabajar es la cavidad bucal? No te los mando. Pero sí es importante. Mande usted. Dígame usted. La penicilina, amoxicilina, dicloxacilina. Ese es el más noble, que todos se eliminan por el riñón, pero te da menos problemas. Fíjate que, perdón, disculpe que le hable de tú. Se le puede dar, la primera que dije, que es la amoxicilina, que viene en sobres de 3 gramos, una dosis al día, y ese es el mejor. Nosotros no le vamos a hacer más a ese paciente. ¿Por qué? Porque el riñón aguantará esa dosis, una dosis muy alta, pero no le lastima el riñón tanto. Ahí sí no. En estos que estamos hablando, esto sí, no lo recomendaría nunca a un paciente renal. Ahora, aquí es muy importante, si tienes un paciente renal, ya con un problema renal preestablecido, que su paciente ya está o está en diálisis, que si está en diálisis, tenemos un beneficio de la diálisis.
La diálisis es colocar o introducir una cantidad de agua a nivel del peritoneo, por ósmosis jala los materiales de desecho, porque aquí hablamos de la concentración del agua que tiene la diálisis, jala y la sacamos. Si nosotros, y así es, si nosotros introducimos 1,5 litros de agua de solución de diálisis, bueno, aquí vamos a depender del agua y de la concentración y del pH que tenga esa solución. Bueno, si nosotros introducimos 1,5 litros a nivel de peritoneal, 1,5 litros tenemos que sacar. Si nosotros sacamos 2 litros, no hay ningún problema. Ahí sí tendríamos un poquito de mayor funcionabilidad renal. ¿Qué le tengo que mandar a hacer? Es tu química sanguínea para que veas cómo está la urea y la creatinina de tu paciente. Si tu urea y creatinina están por arriba de los rangos normales, hay veces en que dices, bueno, la urea la tienen si lo máximo que podemos tener es 50, yo voy a poner así ahorita, y tu paciente tiene 200 de urea, ¿qué te puedo decir? No le des antibiótico, no le puedes dar, porque no está funcionando su riñón. Entonces, ¿en qué momento tendríamos? Si tu paciente está en una hemodiálisis, después de una hemodiálisis, una de las cuestiones es que todo paciente con falla renal y ya en hemodiálisis, algunos de ellos le hacen hemodiálisis 2 veces a la semana o 3 veces a la semana. Aquí va a depender del daño ya renal que tenga tu paciente. Entonces, si tu paciente, y tienes que mandar a hacer biometría hemática, no se te olvide. ¿Y por qué? Porque como hace un ratito mencioné, también ayuda a producir glóbulos rojos. Es que es hablar muy bonito del riñón, pero van en el sistema hematopoyético de los huesos largos, entonces ahí jala y produce los glóbulos rojos. Bueno, hay que saber cuántos gramos de hemoglobina tiene. Si tu paciente está con falla renal y tiene en promedio 11, 10 gramos de hemoglobina, puedes trabajarlo. ¿Por qué? Porque tu sistema inmunológico está conservador. Pero si tu paciente tiene 9, 8 gramos de hemoglobina, no te recomendaría trabajarlo. Esos 2 estudios son los que tú tendrías que mandar a hacer. ¿Sí? Eso es muy importante. ¿Cuántos gramos de hemoglobina tiene? Hemoglobina y hematocrito, y urea y creatinina, ¿cuánto tiene? Por eso lo recomiendo después de una hemodiálisis. A lo mejor le hacen la hemodiálisis, hoy es viernes, a lo mejor mañana, el domingo le pido los estudios del sábado y el domingo veo cómo están y lo pueda yo trabajar. ¿Ok? Bueno, ya me alargué con este problema renal que lamentablemente se pueden enfrentar en esta situación. Bueno, aquí están los diferentes procesos infecciosos que también tiene la clindamicina. Tiene presentación de cápsulas de 300 miligramos vía oral, inyectable de 300, 600, 900 o de 2 o 4 mililitros. También hay clindamicina tópico, que eso solamente lo podemos utilizar en casos de infecciones oftalmológicas, por ejemplo. Entonces, eso nos ayudaría. Bueno, los nombres comerciales que nosotros tenemos es Dalacin C, Clendix, Resvitec, Dalatar, cualquiera de estas de la clindamicina. ¿Qué otro? Bueno, este es el más utilizado actualmente, que es una quinolona, que es el ciprofloxacino. Cuando nosotros tenemos pacientes alérgicos a la penicilina, en todas las gamas, en toda la familia de la penicilina, bueno, pues les damos una quinolona que es el ciprofloxacino. El ciprofloxacino tenemos diferentes
presentaciones, afortunadamente, que es el norfloxacino, ofloxacino, levofloxacino, moxifloxacino, gatifloxacino y gemifloxacino. Son familias. Entonces, de estos ya, dependiendo de la familia, puede presentarse en 250, 500 miligramos, 400 miligramos, y dependiendo de la familia también es si yo lo utilizo cada 12 horas o cada 24 horas. Esa es la ventaja que tiene el ciprofloxacino. También tenemos en presentación IV. Este es el más utilizado para procesos infecciosos bacterianos, ya sea una infección gastrointestinal, la utilizamos sin ningún problema. Este también es uno de los antibióticos que las quinolonas también puedes utilizarla cuando en lugar de utilizar la clindamicina, podemos utilizar la quinolona. Bueno, vean ustedes, utilizamos bacterias gram positivas, gram negativas, entonces tiene mucha sensibilidad. Es muy bien tolerado para este tipo. Vean ustedes, gram negativas, gram positivas, ahí están todos los tipos de infecciones que nosotros podemos utilizarlo, el ciprofloxacino. Lamentablemente el ciprofloxacino actualmente es uno de el ciproflox como tal, es muy utilizado. Tenemos presentaciones de 250, 500, 750 o 1 gramo dependiendo de los casos. También tenemos en presentación IV. Obviamente está totalmente contraindicado y eso es algo muy importante, está totalmente contraindicado para mujeres embarazadas. Hace un ratito les decía, para mujeres embarazadas podemos utilizar la penicilina y la familia de la penicilina, amoxicilina, dicloxacinina. No hay ningún problema, no le va a causar ningún efecto, pero normalmente si la mujer sabe que está embarazada, bueno, no tenemos efectos nefrotóxicos, ototóxicos, neurotóxicos derivados de la penicilina y su familia. Si por algunas situaciones la mujer es una persona que sus ciclos menstruales son totalmente irregulares, en los cuales no puede, no sabía que estaba embarazada. Los ciclos irregulares se le conocen a aquella persona en que regla un mes y después vuelve a reglar en 6 meses, y después de esos 6 meses regla 2 meses seguidos, y después de esos 2 meses seguidos vuelve a reglar en 8 meses. Eso es irregular en los ciclos menstruales. A veces irregulares se le conoce a aquellas personas que piensan que si regla el 26 de julio o reglo el 26 de julio, debe de reglar exactamente el 26 de julio. No. Irregular es aquella persona que tiene más o menos 10 días, entonces puede reglar en agosto o puede reglar, por ejemplo, el 15 de julio, por ejemplo. Entonces, eso es totalmente normal y eso es regular, no hay ningún problema. O también regular es aquella persona que, por ejemplo, regla cada 3 meses o cada 2 meses o cada 4 meses. Eso es regular. ¿Ok? Bueno, se tiene que dar tratamiento hormonal, pero bueno, no nos vamos a meter en eso. Pero es regular. El regular es así como les había yo mencionado. Entonces, cuando tenemos algún paciente con una irregularidad menstrual, muchas veces la paciente no sabe que está embarazada. El ciprofloxacino sí causa daños renales, daños neurológicos, daños a nivel de la motricidad, daños motores, nefrotóxico, ototóxico, neurotóxico. Causa muchos problemas el ciproflox en mujeres embarazadas, sobre todo aquellas que no supieran que están embarazadas. Hay un síndrome que es rarísimo, provocado por el ciproflox, se llama lengua de jerga. Si ustedes han utilizado la jerga
en la casa, en sus casas, pues la utilizan, la mayoría la utilizamos. Yo sí utilizo jerga, no utilizo mechudo, pero si se dan cuenta se hace como, se estira y se encoge la jerga. Bueno, pues más o menos es un principio que tiene la lengua de jerga. Entonces tienen problemas para hablar estos chiquitos, se les tiene que dar terapia de lenguaje para poder ellos volver a empezar a hablar normal. Tienen problemas para poder pronunciar ciertas letras, sobre todo las R, que son las más difíciles de pronunciar. Bueno, pues ellos tienen muchos problemas, por eso tienen que tener psicólogos del habla o tratamientos para el habla para que puedan hablar correctamente estos chiquitos. Entonces, por eso es muy importante, está totalmente contraindicado en mujeres embarazadas. Obviamente también no se debe de dar en mujeres que están lactando. Si es indicativo, no hay otro antibiótico, la mujer deberá de suspenderle la lactancia por el uso del antibiótico, ¿ok? Bueno, entonces, en casos de miastenia gravis, pues obviamente no se da en estos pacientes. Bueno, no se debe de dar el ciproflox cuando se tiene problemas con epilepsia. ¿Por qué? Porque ahí se los anoté. Puede facilitar la ocurrencia de crisis convulsivas. Esto es muy importante porque hace un ratito les decía, miren, no deben de estar en combinación con estos antibióticos porque les decía, estos medicamentos porque inhiben o aumentan la funcionabilidad del antibiótico que estamos utilizando. Aquí en este caso el ciprofloxacino pudiera ocasionar la inhibición de los antiepilépticos y provocar a estos pacientes que convulsionan. Entonces, problemas con neuropatía periféricas o arritmias cardíacas, el ciprofloxacino provocará en estos pacientes una arritmia cardíaca, por eso no se debe de utilizar. Esa es la historia clínica. El ciprofloxacino en edades jóvenes no hay tanto problema para ellos. ¿Cuáles son los que tenemos? Tenemos el ciprofloxacino, tenemos el ciproflox, el brudiol, el ciproxina, tenemos varias presentaciones. También una de las cuestiones en presentación viene en presentación de 500 miligramos, de 250 miligramos cada 12 horas por 7 días en promedio. Si nosotros utilizamos, y esto lo pongo así, esta fotografía la puse a propósito para que no se me olvide. Si nosotros damos el nombre comercial, que ahorita sabemos que para realizar la receta no debemos de colocar nombres comerciales, tenemos que colocar la sala, presentación y la sugerencia del antibiótico que nosotros le estamos dando al paciente. Si nosotros le damos el ciproflox, debemos de colocar el ciproflox de 12 cápsulas, porque lo podemos como máximo 6 días sin ningún problema, pero debemos de colocarle las 12 cápsulas si utilizamos el ciproflox como nombre comercial, porque también, fíjense ustedes, en el ciproflox viene también en presentación de 6 pastillas. Entonces, si nosotros no le colocamos eso, pues a veces en las farmacias le dan la de 6 pastillas para que tomen nada más 3 días. Y yo le estoy indicando el paciente que lo tome 6 días, entonces pues ya tuvo que comprar dos cajas de ciproflox de 6 pastillas. Eso sí, ahí entre paréntesis, caja con 12 cápsulas. ¿Para qué? Para que esa se le venda como debe de ser. Eso sí es muy indicado. Tenemos otra presentación que es familia, que es el levofloxacino, también indicado para las antibióticos y como para todas las bacterias, pues bueno, neumonías, abscesos de la piel, erisipela, osteomielitis, pielonefritis, sepsis, bronquitis crónica, el levofloxacino lo podemos utilizar sin ningún problema. Tiene una presentación en tabletas también de 250, 500 y 750. Entonces también ven en presentación de solución inyectable de 500 y 700. El ciproflox también viene en presentación IV sin ningún problema. También es
La ventaja que tiene el ciprofloxacino, es que ese ya viene en un frasco, ámpula, ya viene diluido. Entonces no hay ningún problema con él. El levofloxacino sí hay que diluirlo y pasarlo en una carga de 60 a 90 minutos, y eso es porque es sumamente irritante para la vena. Obviamente el levofloxacino no se debe de dar en menores de 12 años de edad y en niños y adolescentes. Todo lo que es menores de 12 años para abajo no se debe de dar. El levofloxacino tiene contraindicaciones como fallas renales, alergia a las quinolonas o la mezcla, y obviamente no ingerir bebidas alcohólicas, no mezclarlo con la cimetidina. La cimetidina, como es un medicamento que se utiliza para problemas digestivos, aumentará la absorción del levofloxacino. ¿Se acuerdan? Hace un ratito veíamos que está contraindicado darlo con estos antibióticos, con estos medicamentos. Les decía yo a ustedes, hay unos que los aumentan, potencializan el uso del antibiótico, y hay otros que los inhiben. Igual que los demás que están anotados arriba o previamente, aumenta su absorción y por lo tanto potencializa el efecto. ¿Y qué va a suceder entonces? Que en lugar de darle una dosis de 500 miligramos, le estás dando una dosis más alta. Por eso es muy importante. ¿Ok? Y obviamente teofilina, y es un anticonvulsivante. Sus nombres comerciales, pues estaríamos hablando de Lequine, Lefloxin, el Fenalex, y todos los que ustedes gusten y manden. Bueno, entramos a otros que la verdad, estos son totalmente nefrotóxicos, que es la gentamicina. La gentamicina es en presentación inyectable 100%. Entonces, inhiben su acción bacteriana, impiden su oxigenación y obviamente hacen lisis de la misma y lo destruyen. Pero la gentamicina tiene un problema como los otros, así como hace un ratito que estaba hablando de problemas renales, pues la gentamicina también. La gentamicina no se debe de administrar nunca en pacientes que tengan alguna falla renal. Está totalmente, bueno, ya me adelanté, bueno, ya ahí están todos los efectos, pero está totalmente contraindicada en algún paciente, alguna persona que tenga falla renal. La gentamicina y la amicacina son sumamente medicamentos que dañan directamente al riñón. Por lo tanto, yo lo voy a poner así, yo no le he dado en mi vida como médico, nunca no he dado gentamicina ni amicacina, ni aún teniéndolas. Sí, digo porque cuando a veces estamos en un consultorio y tenemos estas, no, porque no sabemos la función renal de tu paciente. Si yo no sé qué función renal, yo no me arriesgo a dársela. Entonces, pero bueno, tenemos presentación, siempre va a ser presentación inyectable. Se va a calcular en pequeñitos de 1.7 a 2.5 miligramos por kilogramo por dosis. Se puede administrar cada 24 o cada 12 horas. En niños y adultos de 3 a 5 miligramos por kilogramo, se calcula la dosis de cada 24 o cada 12 horas. Es de los antibióticos que es sumamente aceitoso. Si ustedes lo utilizan, bueno, si ustedes lo utilizan sin ningún problema, yo les recomendaría siempre que, como vienen en una ampolleta, a veces vienen en color ámbar o vienen oscuritas en su color, es porque son aceitosas.
Cuando son aceitosas, son sumamente irritantes para la región glútea, porque está el músculo, el glúteo mayor, el glúteo menor, pero también tenemos panículo adiposo, tenemos grasa. Entonces, como inyectamos y tiene que ser en un intramuscular profundo, para que no quede a nivel de la grasa, porque si no lo aplicamos, no hacemos una intramuscular profundo, lo dejamos a nivel de la grasa que nosotros tenemos a nivel de los glúteos, entonces se hace sumamente irritante. Su paciente le va a doler la inyección. Hay pacientes sumamente sensibles en donde, pues yo he tenido oportunidad de que se queja el paciente, no se revuelca, pero se queja muchísimo. ¿Qué les recomendaría? Bueno, válgame el comentario, calienten, o sea, hagan la fricción de la ampolleta hasta que sientan como que la misma ampolleta se calentó. Entonces aspiro la solución e inyecto. Entonces evitará que se precipite con la grasa y entonces no le duela tanto a su paciente si es que la utilizan. Si la utilizan, no hay ningún problema, pero sí tendrían esta situación que les causaría dolor y molestias al paciente. ¿Ok? Obviamente les había yo dicho, todo paciente renal está totalmente contraindicado darle la gentamicina. También, ¿por qué no se da en problemas cerebrales importantes? Bueno, porque va a la distribución a nivel del sistema nervioso y causa daños a nivel cerebrales, como es el caso de Parkinson, el caso de botulismo y obviamente en casos en los pacientes que tienen alérgicos a los aminoglucósidos. Entonces no se debe de dar. Pero a nivel del sistema nervioso provocaríamos mayor daño al mismo, por eso no se debe de dar. Contraindicado 100% en aquellos pacientes con falla renal. Si tú le vas a dar gentamicina, pues antes de darle o prescribirle la gentamicina, pues si tiene algún estudio previo que se haya hecho a su paciente, pues yo les recomendaría entonces que les enseñen los estudios. Si tienen una biometría hemática, y no es tanto la biometría hemática como lo que yo tendría que ver es la química sanguínea. Si yo observo la química sanguínea y en la química sanguínea veo que los niveles de urea y creatinina los tiene ligeramente elevados, no le den la gentamicina, porque la gentamicina se administra cada 24 o cada 12 horas por 7 días. Y ya, bueno, ya había yo mencionado que si yo le doy por menos tiempo, pues lo único que voy a hacer es resistencia a los pacientes. Bueno, ¿cuáles son los nombres comerciales que podemos tener de la gentamicina? Gentamil, Gentacova o Gentamax. ¿Ok? Ahí está en su presentación. En algunos casos, cuando es aceitosa o cuando es líquida, así como a veces la penicilina, por ejemplo, que viene en polvo, pues a veces viene en polvo con una ampolleta de menos de 1 mililitro. Pues yo lo que hago es comprar una ampolleta de solución inyectable y diluir más la solución. Bueno, yo eso es lo que hago. Yo les doy esos tips porque a veces nos piden o nos dicen, inyéctame, bueno, pues inyéctame, bueno, pues aquí tenemos otra solución inyectable y diluyo más el polvo del antibiótico. Bueno, ahora vamos a hablar sobre la amicacina. La amicacina es otro de los antibióticos que mayor daño le dan también al riñón. Es un microorganismo susceptible, entonces es para infecciones bacterianas que inhiben la producción. Entonces, la amicacina tiene buenos resultados en eliminar los procesos bacterianos que nosotros tendríamos. Y me van a decir, bueno, pero doctora, pues
Si es presentación intramuscular, pues es más rápido el efecto que yo le estoy dando a mi paciente, porque tiene un proceso infeccioso sumamente importante. Pues lo que le daría yo es la intramuscular, va a actuar mucho más rápido y no vamos a tener. ¿Cuál es la diferencia de un antibiótico tomado? Bueno, ustedes sabrán esa. Se los voy a comentar nuevamente para que lo recuerden. Si nosotros lo damos tomado el antibiótico, si el estómago está vacío, pues obviamente se va a absorber mucho más rápido el antibiótico tomado. ¿Cuánto espero que le dé el resultado? Si el estómago está vacío, en 1 hora, hora y media. Si el estómago está lleno, pues obviamente va a tardar mucho más tiempo en absorberse, y por lo tanto el resultado que yo espero verlo, pues estará después de 2 horas, 2 horas y media, empezará a tener el resultado. Si yo lo doy intramuscular, pues obviamente el efecto lo voy a tener en menos de 30 minutos. Esa es la ventaja que sí tienen los antibióticos intramusculares. Y otra, no pasan por el hígado, van directamente a la circulación. ¿Ok? Por eso es que el daño hacia los riñones es mucho más rápido. Bueno, vean ustedes, la amikacina está indicada para procesos meningitis, septicemia, infecciones por quemaduras, infecciones de la piel, de tejidos blandos, de vías urinarias, de hueso o articulaciones. Sí, está indicado, tiene muy buenas indicaciones la amikacina, da buenos resultados en todos estos. Vean, tenemos obviamente su presentación es intramuscular de 0 a 12 años, 7.5 a 10 miligramos por kilogramo, y en adultos 7.5 miligramos por kilogramo. Esa es la dosis. La dosis normal de amikacina inyectable es de 500 miligramos. ¿Ok? Contraindicado, pacientes que tengan algún problema renal. No sé si no tiene problemas renales, no se conoce con problemas renales, pues evitémoslo. Mal del Parkinson, problemas de miastenia gravis o problemas del sistema nervioso. Obviamente, si eres hipersensible a la amikacina, pues obviamente no hay que darlo. También como son familias, la amikacina y la gentamicina, pues obviamente si eres alérgico a los aminoglucósidos, no podemos darle este tipo de antibióticos. No hay que mezclar antibióticos de diferentes familias. Damos la amikacina con la cefalosporina, se inhiben las acciones de los antibióticos. Podemos dar antibióticos, antivirales, antimicóticos, antiparasitarios, antibacterianos. ¿Los puedo yo dar? Sí. ¿Puedo dar esos 4? Sí, porque actúan de diferente manera. Uno es para virus, otros para parásitos, otros para hongos y otros para bacterias. Entonces, le estamos dando a todos los diferentes agentes infecciosos que nosotros sabemos que existen. Sí lo puedo dar, pero no mezclarlos, porque hay veces en que si yo mezclo antibióticos que tienen que ver con antibacterianos, que tienen que hacer la función, pues inhibe. Entonces, por eso no la vamos a dar en la cefalosporina, tampoco lo vamos a dar en el cisplastino, cefaloridina, anfotericina, paroximina, furosemide y vancomicina. No podemos darlos en diferentes antibióticos que hay, también en diuréticos. ¿Por qué? Cuando nosotros tenemos un paciente con falla renal, utilizamos diuréticos para evitar que tengan retenciones de líquidos. Entonces utilizamos furosemide. También utilizamos furosemide en aquellos pacientes que pudieran tener algún problema cardíaco, que están en algunos de ellos. Entonces, no podemos utilizarlo. Cuando nosotros tenemos un paciente con problemas cardíacos, normalmente, por ejemplo, si tienen una falla cardíaca,
¿Qué significa una falla cardíaca? El corazón no tiene la capacidad de bombeo necesario para la circulación normal. El corazón debe de tener que latir de 60 a 80 latidos por minuto, eso es lo normal. Depende de la edad, hay adultos ya mayores en donde pueden tener una frecuencia cardíaca, pueden tener una frecuencia disminuida, menos de 60, porque ya no hacen ningún movimiento, porque no se desplazan, no caminan, bueno, pues entonces su frecuencia cardíaca tiende a disminuir. Bueno, entonces, como ya estamos hablando de que el corazón tiene que estar latiendo con esa intensidad, cuando estamos hablando de una falla cardíaca, el corazón no tiene la suficiente expulsión normal y entonces el paciente empieza a retener líquidos. Esa retención de líquidos va a ser siempre a nivel de, ya sea de las extremidades inferiores o en las manos o en el abdomen. Aquí va a depender de dónde tenga esa retención, y problemática es cuando es en el abdomen. Bueno, entonces, como ya tiene una falla cardíaca, el retorno venoso que tiene que hacer, subir desde la punta del dedo gordo del pie izquierdo o derecho, de los dos, tiene que llegar y subir hacia el corazón. Entonces se hace mucho más lento, retiene líquidos. ¿Qué tenemos que hacer en esos pacientes con falla cardíaca? Darle diuréticos. No todos los diuréticos son por problemas renales, también son por problemas cardíacos. Entonces, si le damos amicacina a este paciente, pues obviamente los riñones que están trabajando, eliminando el exceso de retención de líquidos que tiene, pues le inhibes la acción y tu paciente no va a sacar la cantidad de líquidos que necesitaría sacar. Es por eso que es muy importante e interesante, es muy bonito hablar de problemas cardíacos. Hay que manejarlo, hay que saber manejar un caso cardíaco y saber manejarlo, saber qué es lo que tenemos que utilizar con ellos. Cuando ustedes tengan un paciente con algún problema cardíaco, hay que determinar qué daño o qué problema cardíaco tenga. ¿Por qué? Porque no es lo mismo tener un paciente con un infarto. Normalmente los infartos te llevan a una angina. ¿Qué es una angina? Pues es la incapacidad del corazón para latir normalmente. Dicen, pues es como una insuficiencia cardíaca, más o menos. Es muy interesante. Algún día hablaremos de fallas cardíacas, porque es muy interesante, sobre todo para el área odontológica, cómo voy a trabajar un paciente con fallas cardíacas. Bueno, ¿cuáles son los nombres comerciales que nosotros tenemos? Bueno, pues es el Amikin, Amica y Akim, son los normales. Otro de los antibióticos bien utilizados, si es alérgico a la penicilina y sus derivados, no le puedo dar lincomicina, no le voy a dar amicacina, le doy trimetoprim con sulfamethoxazol. Aquí una de las cosas, hay pacientes que son alérgicos a las sulfas. Entonces, ¿por qué? Porque aquí está la combinación de dos antibióticos sintéticos que nosotros tenemos. Entonces, hay veces que nada más podemos darle el trimetoprim y le suprimimos la sulfamethoxazol. Entonces, pero podemos. Aquí viene combinado con dos tipos. Aquí lo más importante es preguntar si es alérgico a estas sulfas. El trimetoprim, bueno, pues es... Así como utilizamos el ciprofloxacino para problemas infecciosos gastrointestinales, el trimetoprim es de primera mano el más utilizado para infecciones bacterianas, para infecciones gastrointestinales. Es bien utilizado el trimetoprim, es bien tolerado y lo podemos utilizar para problemas de tifoidea, gastroenteritis, bronquitis, faringitis, lo pueden utilizar sin ningún problema. Hay veces, aquí va a depender de la presentación. ¿A qué me refiero? El trimetoprim vienen en tabletas, en suspensión, solución inyectable. El trimetoprim, antes de que vaya yo, el trimetoprim en solución inyectable es aceitosa.
cuesta muchísimo trabajo sacarla de la ampolleta. Tenemos que tenerle mucha paciencia. Si la calentamos, ayudará mucho, pero es intravenosa, sumamente hay que diluirla, no pasarla directa, arde mucho si la pasamos directa, si la pasamos intramuscular. Ay, bueno, así como les decía de la micacina, de la gentamicina, que les duele a los pacientes, bueno, pues sí les va a doler mucho si nosotros la ponemos intramuscular. Bueno, en suspensiones la podemos utilizar de 4 años en adelante, de 2.5 a 10 mililitros. En solución pediátrica, de 2.5 a 10 mililitros en suspensión, o en solución pediátrica, que lo utilizamos de 4 años en adelante. Yo normalmente lo utilizo en niños mayores de 8 a 10 años, no lo utilizo en niños menores. ¿Por qué? Porque la función renal también la tenemos. Y porque también, vean ustedes, menores de 3 años no lo debemos utilizar. Les iba yo a comentar algo antes de que se me olvide. Me voy a regresar tantito. Aquí. La presentación del trimethoprim con sulfamethoxazol. Hay presentación de trimethoprim con sulfamethoxazol de 80 y 400 miligramos. Cuando nosotros colocamos trimethoprim con sulfamethoxazol F, es porque estamos pidiendo que la presentación venga al doble. Entonces viene de 160 miligramos sobre 800 miligramos. Cuando ustedes colocan el trimethoprim con sulfamethoxazol normal de 800 con 400 miligramos, sí lo pueden utilizar hasta cada 8 horas. Pero si por favor utiliza la dosis doble, que vendría siendo de 160 y 800 miligramos, entonces denla por favor cada 12 horas. Porque sí me ha tocado ver recetas en donde colocan la dosis, la máxima que tenemos de dosis, que es de 180 sobre 800 miligramos, y la piden que el paciente la tome cada 8 horas. ¿Qué sucede? Que el paciente puede tener una intoxicación derivada del trimethoprim. No podemos utilizar una dosis tan alta, sobre todo cada 8 horas. ¿Por qué? Porque podemos hacer una dosis tóxica. Entonces, eso es lo que yo sí les puedo sugerir. Sí lo pueden usar cada 8 horas, pero en dosis normal. Bueno, están contraindicadas en varias cosas y no podemos mezclarlas en digoxina, enfermedades cardíacas, metamina, vitamina K, fenilbutazona, warfarina, anticoagulantes, anticonceptivos orales, hemolíticos, hepatotóxicos, insuficiencia renal y padecimientos del hígado. Por eso les decía yo a ustedes, es que a veces nosotros excedemos de las dosis, le colocamos una dosis alta y el corazón, si tiene problemas cardíacos, bueno, pues le va a afectar. Pero si tenemos problemas hepáticos o problemas renales, sí le va a causar problemas. Ocasionaríamos una falla renal o una falla hepática. Aquí hace un ratito les decía, el hígado es bien noble, entonces en el momento en que yo le suspenda la dosis tóxica del hígado que le estoy dando, el hígado se va a regenerar, pero el riñón no. El riñón no. Por eso es que eso es una de las situaciones que siempre vamos a deber a tomar en cuenta en esto. Los nombres comerciales, bueno, tenemos el Ectaprim, Septrim, Bactiver, el Bactoprim y el Bactrim. Es presentación en solución, presentación en tabletas. Y ahí, ¿cómo voy a poner o colocarle para que sepa que es una dosis doble? Cuando le colocamos Bactrim F, o como ya sabemos que en las recetas tenemos que colocar trimethoprim con sulfamethoxazol de 160 sobre 800 miligramos. Ahí es cuando yo le estoy dando la dosis doble.
Pero si yo coloco 80 sobre 400, no tendría yo ningún problema para poder dárselo cada 8 horas. No podemos exceder más de la dosis. Y si ustedes me dicen, bueno, pero si doctora, aquí me está diciendo usted que puedo darle de 160 sobre 800, pues si usted me está diciendo, pues yo puedo darle el trimestoprim cada 6 horas en una dosis estándar de 80 sobre 400, sí se podría. ¿Por qué? Porque no estoy excediendo la dosis. ¿Ok? Bueno, pues si ustedes tienen alguna duda, pregunta, algo que quieran hacerme, pues con muchísimo gusto les contesto las dudas que puedan tener.